Hermanos, buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer el sermón textual analítico invertido. El texto para esta materia tenemos en Mateo 5:3, que la letra dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El tema es los pobres en espíritu. Hemos titulado Las bendiciones de los pobres de espíritu. El Señor Jesús, al comenzar su ministerio, dejó profundas y muchas enseñanzas. Encontramos enseñanzas sobresalientes en lo que llamamos comúnmente el Sermón del Monte, lo cual se encuentra en Mateo 5, del 1 al 11. Esta vez estudiaremos los pobres en espíritu. La palabra bienaventurado, de la palabra griega makarios, que significa dichoso, feliz, aquel que goza de una felicidad eterna. Los pobres en espíritu son humildes, es decir, aquellos que en su humildad reconocen que son pecadores y que necesitan de la protección de Dios. La bendición de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, nos dice una bienaventuranza. El perder el reino de los cielos es perder totalmente todo. Cristo, al morir, hizo posible la oportunidad de ganarnos el reino. Al reconocer nuestra necesidad de Dios y pasar en obedecerle, nos hace ciudadanos del reino de Dios. La humildad de los niños nos enseña a nosotros como característica principal para ganar el reino de los cielos. Podemos ser ciudadanos del reino de los cielos aún estando aquí en la tierra. En Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El carácter de esta pobreza, la pobreza que es dicha por Jesús, nada tiene que ver con lo material. Existen dos palabras griegas vinculadas a tal palabra. Penes procede de la palabra griega penoma. Esta palabra describe a aquel quien debe trabajar duro para poder ganarse el sustento diario. Y la palabra pitochos, la cual procede de pitoso. Esta palabra es la usada por Jesús en el texto bajo estudio. Está significando aquel que se agacha y se coloca en cuclillas. Está indicando pobreza absoluta. El ser pobre en el sentido material no significa que trae bendición de parte de Dios. No creas que el ser pobre materialmente ya tienes ganado la vida eterna. No, hay muchos confunden eso. Dice la humildad lo toman por pobreza, y muchos dicen que la pobreza ya tienes asegurado el reino de los cielos. Eso es mentira. El pobre puede cometer el error de confiar en lo poco que tiene. Muchas veces dicen: yo soy pobre y por lo tanto yo ya tengo asegurado el reino de los cielos. Eso es mentira. Muchas veces ser rico es necesario ser condenado por ser rico. Los ricos pueden ser pobres en espíritu, pueden alardear de sus millones, de sus cuentas en los bancos, pero muchas veces espiritualmente están desnutridos. Para ser rico en espíritu tiene que creer en Jesucristo como su único Salvador. El carácter se sienten pequeños, mendigos insuficientes, dependiendo de todo en Dios. Esto podemos ver en Sofonías 3:12. Reconocemos sus debilidades espirituales en Apocalipsis 3:17. El negarse a los propios deseos y depender de los deseos de Dios, eso es muy importante para uno poder ganar la vida eterna, para no ser pobre en espíritu, porque acá estamos tratando que muchas veces nos confundimos, que decimos, por ejemplo,
esa persona es pobrecito, ese mendigo es pobre. No, eso tienen asegurado el reino de Dios. ¿Qué vale que sean pobres materialmente si en el fondo ellos no creen en Dios? Son unos pobres también espiritualmente. Es por eso que podemos afirmar que los pobres en espíritu son aquellas personas que saben que están arruinadas espiritualmente cuando no están con Dios. Es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Esta enseñanza de Jesús es vital para reconocer nuestra humildad ante su presencia. Los pobres en espíritu depositan su confianza solamente en Cristo. Los pobres en espíritu reconocen sus faltas ante Dios y pasan a obedecerle arrepintiéndose, confesando su fe en Cristo y siendo bautizados para perdón de pecados. Esto lo podemos encontrar en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y les dejo la siguiente interrogante para que analicen y responda. ¿Usted es un pobre en espíritu? Esta es la pregunta que nos hacemos cada día. Y como ya tenemos la clave, nosotros podemos ser pobres materialmente, pero para poder ser ricos en espíritu, tenemos que creer en Él. Tenemos que buscar sus caminos para poder tener la vida eterna y así glorificar a nuestro Padre Celestial y dejar pobres en espíritu para ser nosotros ricos en espíritus. Gracias, hermanos.